Amados hermanos, buenas, Dios les bendiga a todos. Les habla su hermana, Ana Victoria San. Y bueno, en este día número 6 seguimos en este tiempo de ayuno, clamando, gimiendo al Señor por ese territorio principal que es mi vida, ¿verdad? Cuando nosotros le presentamos al Señor nuestra vida en sacrificio vivo, nosotros somos tierra. La primera tierra de conquistar es nuestra vida. Cuando nuestra vida ya no le pertenece al enemigo, sino que le pertenece al Señor. Y allí el Señor nos entrega nuestra vida para que nuestra vida sea objeto agradable al Señor. Todo lo que yo soy, lo que hago, sea agradable al Señor. Así pues, comenzando con mi vida, entonces Dios se agrada de habitar en mi vida, ¿verdad? Es el vivir en mí, porque mi vida es una alabanza, una adoración, y Dios habita en medio de la alabanza, ¿verdad? En medio de la adoración. Si mi vida expresa la adoración al Señor, la alabanza al Señor, Él va a sentir el gusto de habitar en Él, de tomar el centro, el control de mi vida. Yo cuando era adolescente, uno de los planes de evangelización nos enseñaron pues las 4 leyes espirituales, y ahí había un circulito que eso impactó mi vida, un circulito que expresaba allí, el círculo expresaba mi vida y un montón de circulitos adentro, todos desordenados. Eso expresaba cada círculo, eran las acciones, todo lo que tenía que ver con mi vida, y estaba todo desordenado. En medio del círculo había una sillita como un trono, y allí estaba yo, mi ego, mandando. Y cuando mi ego está mandando, pues mi vida es un caos, un desorden, ese yo. Ya cuando yo dejaba que el Señor tomara el control de mi vida, entonces todos los circulitos empezaban a tener un orden, todo estaba ordenado. ¿Por qué? Porque el Señor estaba tomando el control de mi vida. Así pues, el Señor quiere tomar el control de mi vida, el control de la vida suya. Y cuando nosotros estamos en un caos que no sabemos qué hacer, que agarro aquí, agarro allá, es porque estoy gobernando yo, mi vida, yo, ¿ok? Ahora, la única forma en que mi vida tenga un control es que el Señor en mí obre, y yo tenga esa capacidad de decir, bueno, yo soy del Señor, le pertenezco a Él, ya mi vida le pertenece al Señor. Ese es mi primer territorio. Y así pues, entonces yo, mostrando el reflejo de Dios en mi vida, en mi testimonio, en mis cosas, entonces yo voy haciendo la obra en el Señor, que es dar testimonio vivo, no con palabras, sino con hechos, de que Dios está en mí, de que Dios está en mí, y la gente querrá, los que están cerca de mí, mi familia, los míos, los que están alrededor querrán tener lo que yo tengo, ¿ok? Entonces vamos en este tiempo, seguimos, ¿verdad? Pero tenemos que revisar dónde estamos fallando, dónde estamos haciendo las cosas que no están siendo como Dios quiere que nosotros lo hagamos. O sea, Dios quiere que nosotros tengamos un modo de vida de acuerdo a sus preceptos, a su estatuto, a su ley, que es la ley del amor, y la que nos va a llevar y mover en eso. En el libro de Efesios nosotros encontramos cualquier cantidad de directrices que el Señor nos da para que nosotros vivamos una vida conforme a lo que a Él le agrada. Y en el capítulo 6 toca la parte más sensible, la relación personal entre hijos y padres e hijos. Y esas son las relaciones que vamos a ser claros todos nosotros. O sea, lo que nos impacta, lo que nos ha dolido, lo que nos ha marcado, lo que nos ha afectado en nuestras vidas, tiene que ver con nuestros padres o tiene que ver con nuestros hijos. O sea, es algo directo, padres, hijos y toda la relación pues de familia.
la relación de esposo, la relación, eso es lo que nos afecta. Usted va a recibir una consejería o va a dar una consejería y lo más seguro que va a venir una hermana sufrida con los problemas de sus hijos, lo que le está pasando, o vas a recibir, no de los hijos, sino los problemas que tiene con su mamá, con su papá, lo que le hizo, todo. O sea, nuestra historia está marcada en eso. O sea, yo puedo hablarles aquí de todas las cosas que a mí desde mi infancia, desde que yo tengo noción de la vida, de la existencia, lo que impactó mi vida, lo que hizo mi mamá, lo que hizo mi papá, lo que dejó de hacer mi mamá y lo que dejó de hacer mi papá. Ahí mismo, ¿verdad? También está lo que yo hago como hija o lo que dejé de hacer como hija. Yo recuerdo eventos específicos donde yo tenía una rabia, un odio inmenso contra mi padre o una rabia inmensa contra mi mamá por situaciones o cosas que ella hizo o dejó de hacer, ¿verdad? Y así sucesivamente, o sea, el dolor en nuestras vidas normalmente es marcado por la familia. Entonces, aquí el Señor nos da unos parámetros, unas directrices, ¿verdad? Que debemos seguir. Nos hace salvedad el Señor con respecto a esto que nos está diciendo. Dice, mire, ustedes van a prestarle atención a esto, le van a prestar atención si tal cosa, si sus padres fueron esto, si su madre fue esto, usted préstele atención, si no, no le preste atención. No, él no pone ninguna salvedad. Él da una instrucción directa, tajante, y que nosotros o la cumplimos o no la cumplimos, ¿verdad? La primera que dice el Señor aquí en Efesios 6 dice, hijos. Ahora, estoy hablando aquí en este momento con algún hijo o alguna hija. O sea, aquí usted que me está escuchando, ¿usted es hijo? ¿Usted es hija? Si usted es hijo y usted es hija, entonces este mensaje es para usted. Este mensaje es para usted. Este mensaje es para mí porque yo soy hija. ¿Ok? Entonces dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. Aquí me están dando una orden imperante, obedece en el Señor. O sea, no lo vas a obedecer por tu propio medio, obedece en Ana Victoria a tus padres. ¿Por qué él no me dice obedece en Ana Victoria o en tu propio ser a tu mamá y a tu papá? ¿Por qué? Porque yo no tengo capacidad de obedecer a mi mamá y a mi papá así de gratis, porque yo me he sentido ofendida, yo me sentí en la vida ofendida, agraviada por las acciones que mis padres hicieron. Ellos en un momento de su vida se casaron y cada uno jaló por su lado, se caían a piñas, se maltrataban el uno al otro, finalmente se separaron y ninguno de los dos pensó en Ana Victoria. Para mí, en mi forma de ser, yo no debería obedecer a ninguno de los dos porque ninguno de los dos es, es digno, por decir algo digno, o sea, lleva el honor de ser el papá y la mamá de Ana Victoria. ¿Ok? No, porque ellos se portaron mal, ellos tomaron decisiones erradas que me afectaron a mí y por sus decisiones erradas que me afectaron a mí, que me hicieron doler en la vida, que me llevaron de casa en casa, que yo vivía en una casa y vivía en la otra, y aquí y allá, y en medio de esas vivencias, entonces tenía abuso, tuve abusos sexuales, abusos verbales, abusos físicos, en fin, mil cosas que viví, experimenté y que yo pude llenarme de odio y de rabia contra ellos y decir ellos no merecen que yo los quiera. ¿Ok? No merecen. Ahora Dios no me dice, Ana Victoria, si tu papá y tu mamá se portaron mal, tú no les prestes atención, no les obedezcan. No. El Señor me da una orden, obedece a tu papá y a tu mamá porque esto es justo. Ay, es justo. Bendito Dios, ¿cómo va a ser justo que yo voy a obedecerlos cuando ellos se portaron mal? Ok, en la condición de Ana Victoria como tal, no voy a poder obedecerles. Y no iba a poder obedecerles nunca. Si Dios no hubiera entrado en mi corazón a los 14 años, si yo no hubiera entregado mi vida a Él, ¿a dónde estuviera yo? No sé, porque no les hubiera jamás reconocido como padre y siempre me hubiera llenado con un reconcomio, con un odio, un resentimiento profundo contra ellos.
Pero el Señor me enseñó a mí que en Él que es, en el amor del Señor, ese Dios que me ama a mí, me llena mi corazón de amor como para yo cubrir la multitud de faltas que mi papá y mi mamá hicieron contra mí. Que a lo mejor ellos no lo hicieron, voy a hacerle daño a una Victoria. No, no, no. Ellos no hicieron nada de eso. Al contrario, ellos, ¿verdad? Lo único que hicieron fue hacer, ¿verdad? Las cosas para, para que, para salir de la situación que ellos estaban, ¿ok? Ellos no pensaron en nosotros, ni en mí, ni en mis hermanos, ni nada, ¿ok? Pero en ese haber yo sufrí y sufrieron mis hermanos, ¿ok? Bien, ahora el Señor me llena de amor para yo perdonar a mis padres, para yo hablar con ellos, ¿ok? Y tuve ese amor suficiente como para que lo que mi papá me dijera o lo que mi mamá me dijera, yo pudiera obedecer. Y aun cuando ya estaba grande y mi papá me daba un consejo, yo lo tomaba para mí con aquel amor, ¿verdad? Con aquel amor especial. ¿Y de dónde salió ese amor hacia mi padre? Que el Señor llenó mi corazón, ¿verdad? Entonces, aquí el obedecer en el Señor a mi padre, aunque él no tuviera razón, aunque, o sea, que no mereciera que yo le prestara atención, ese amor vino de parte del Señor, porque me meto en el Señor y en Él yo puedo hacer cosas que no pudiera hacer, ¿verdad? Entonces, ahí, hoy le estoy hablando a los hijos, porque muchas veces los hijos dicen, ¿cómo le voy a prestar atención a mi papá si mi papá es esto, si mi papá me dijo esto, si mi papá aquello, mi mamá aquello? Yo no le voy a prestar atención, no, últimamente no le prestaría atención. No, si tú eres verdaderamente hijo de Dios y eres un cristiano que quieres hacer la voluntad del Señor, lo primero es obedecer a papá y obedecer a mamá. No hay condiciones. Es decir, obedécelo si él se porta bien contigo. Obedécelo si él no te grita, si él no es una persona cascarrabia, si es esto, aquello. No, él nos dice que lo obedezcamos tal cual como él es. Claro, si nuestros padres nos dicen que aborrezcamos a Dios, que neguemos la fe, pues es la única forma en que nosotros vamos a desobedecer a nuestros padres. ¿Por qué? Porque está por encima la fe que nosotros le tenemos a nuestro Señor y nosotros obedecemos principalmente a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y no a nuestro Padre que nos están obligando a negar la fe. Dice que en los postreros tiempos a los padres contra los hijos contra los padres, porque van a haber padres que van a entregar a sus hijos que tienen esa fe en Cristo y van a haber hijos que van a entregar a sus padres porque sus padres tienen la fe en Cristo y ellos, pues en aquel tiempo, va a ver ese padre contra hijo, hijo contra padre. Y bueno, lo hemos escuchado en los tiempos pues de la cortina de hierro, en lo que era la Unión Soviética, también en la China, y en fin, que donde hay la persecución de los cristianos y que hijos directamente entregan a sus padres o padres que directamente entregan a sus hijos porque tienen la fe en Cristo. Ahora, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cómo yo honro a mi padre? ¿Cómo yo honro a mi madre? Yo honro a mi padre y a mi madre con mis acciones. O sea, mis acciones, cuando dicen, oye, Ninón es mi madre, se llama Ninón. Ninón, mira, tu hija es tal cosa, una muchacha bien, que le va bien, que hace esto, y mira, y es una persona así. Uno se siente que debe sentir mi mamá en ese momento, se siente honrada. Cuando a mí me dicen que mis hijos hacen tal cosa y han logrado esto, ¿cómo me siento yo alegre? Siento que ellos me están honrando con sus acciones, me están honrando con sus hechos, en ser buenos estudiantes, buenas personas, amables, personas que estén llevando el buen nombre de uno, ¿verdad? Entonces, recuerdo muy bien a mi padre, ¿verdad? Que él llegó y una vez estaba molesto con uno de sus hijos, ¿verdad? Y él decía, bueno, quisiera quitarle el apellido, ¿ok? Quisiera quitarle el apellido a ese hijo suyo porque él se sentía deshonrado con que ese hijo llevara el apellido. ¿Por qué? Porque ese hijo
era hijo de vergüenza, hijo de tristeza, hijo de eso, ¿verdad? Y en comparación con uno de mis hermanos que lleva el apellido de él y no es su hijo, entonces ese hermano mío, ¿verdad? Él le ha ido bien, ha trabajado duro, aún sin padre, porque nunca tuvo una figura paterna a su lado, ni nada por el estilo. Él echó para adelante y le ha ido bien y ha sido próspero y todas esas cosas. Y recuerdo que mi papá dijo, pues, él no lleva el apellido, él no lleva mi sangre, pero lleva el apellido y no se lo quitaría nunca porque él me está honrando con sus acciones. Entonces, ¿cómo nosotros estamos honrando a nuestros padres? ¿Verdad? ¿Cómo le hablamos? ¿Cómo nos dirigimos a ellos? ¿Cómo los respetamos? ¿Verdad? ¿Cómo hacemos que su buen nombre sea, ¿verdad? Ese nombre. Yo recuerdo que mi abuelo Miguel Sanz, él fue uno de los pioneros del evangelio y de esas cosas. Y en mi pueblo, pues, los de apellido Sanz son muy conocidos, porque, pues, mi abuelo se dio a la tarea de evangelizar y llevar mucha gente y tal, y qué sé yo, y llaman a los San de Betel, ¿verdad? Esos San de Betel, yo soy una de esos San de Betel. Y cuando la gente hablaba de uno así en cualquier reunión, decía, bueno, ¿y tú de dónde eres? "Ah, yo soy San". Ah, usted es San de los San de Don Miguel, sí. Ah, ok, y era como un honor, ¿verdad? Y era como que uno se sentía obligado a dar el buen nombre, el buen apellido, ¿verdad? Porque cuando hablaban cosas muy buenas de mi abuelo, entonces uno se sentía con ese deber de darle el buen nombre, de donde nosotros nos paráramos ese buen nombre y que no se tachara el buen nombre del abuelo, ¿ok? Entonces yo trataba de honrar ese nombre, el nombre de mi abuelo, yo trataba de honrarlo. Así nosotros damos honra a nuestros padres con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, la demostración de nuestro afecto, de nuestro cariño, darle la importancia y el valor a nuestra mamá, a nuestro papá, independientemente cómo ellos se han portado, ¿ok? Independientemente, porque cuando mi papá, por ejemplo, esa es la hija de Omar Sanz, ¿verdad? Él tenía un buen nombre, que independientemente de cómo él se hubiera comportado, yo trataba también de que la gente, cuando supieran de mí, yo le daba un honor, ¿ok? Una buena persona, una persona que no andaba con las drogas, que no andaba con de aquí para allá ni nada, sino que él mismo se sentía orgulloso. Y en alguna ocasión de tanto sufrimiento, porque ustedes han escuchado diferentes historias donde mi papá es protagonista y que ha dicho cosas duras, fuertes, terribles, pero que al final de sus días, de sus tiempos, el mejor amigo mío era mi papá. Hablaba yo con él y le contaba cosas y bueno, recuerdo incluso 2 o 3 meses antes que él muriera, que nos acostamos los dos juntos y hablamos cosas muy profundas. Entre esas cosas él me preguntaba, porque los dos teníamos la misma enfermedad, que era la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, y él estaba pues ya muy acabado. Y me dice, hija, ¿cómo cuánto tiempo vamos a vivir? Yo no sé, papá, ¿verdad? Este, lo importante es que nosotros vamos a estar en el cielo y tal, y qué sé yo, el Señor es el único que sabe los tiempos. Bueno, en fin, o sea, era especial. ¿Por qué? Porque el amor del Señor produjo el perdón, la transformación y el hecho de que yo quisiera honrarlo, no porque Él se lo mereciera, sino porque el Señor me da la instrucción de hacerlo. Y al hacerlo, porque amo a Dios, terminó siendo para mí algo especial, algo profundo y especial. Y le doy gracias al Señor por esa relación de padre e hijo, igual con mi madre, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad con mi papá de sentarme con él, de hablar con él y decirle todo lo que me había pasado en la vida y de todo lo que yo resentía con él. Y le dije, papá, yo te perdono por esto, por esto, por esto, yo perdono.
Y mi papá ni siquiera se había dado enterado de todo lo que me había pasado hasta ese momento que se lo hice saber. Y él con lágrimas en los ojos me pedía perdón, ¿verdad? Pero ¿por qué sucedió eso tan bonito y especial donde la relación desquebrajada entre padre e hija se acomodaba? Solamente se dio en el momento en que yo le di lugar al Señor y el Señor en mí pudo hacer esa transformación, ¿verdad? Entonces, bueno, mire, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Sabemos que es el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? Para que te vaya bien, para que tus días sean largos sobre la tierra, como dice el libro de Éxodo, ¿verdad? Para que te vaya bien. El Señor en Colosenses también dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. No, no te da una opción de decir algunas cosas, obedece a tu papá. No, en todo obedécelo, ¿verdad? Para que no sea, para que, eh, porque esto agrada al Señor, dice en Colosenses en 3:20, ¿verdad? Y obedecer pues, a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros le pasamos por alto a lo que nuestros padres dijeron? Y bueno, ya estamos mayor, yo puedo decir, yo estoy mayor, ya mi papá se murió, me queda mi mamá, en fin, pero tú que estás joven y ahorita dices, bueno, es que bueno, yo quisiera obedecer a mi mamá, pero bueno, mi papá, mi mamá o mi papá no, no, ellos no, no, es en todo que lo vamos a obedecer. Entonces, ahora, esta segunda parte eh, de que dice para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces usted puede decir, pero es que yo he visto que a una persona que obedecía a su papá y era buen hijo se murió y no vivió sobre la tierra. Era una persona temerosa del Señor, un buen hijo, un buen cristiano y todo, y se murió. Entonces, ¿qué pasa con eso? Lo que pasa sencillamente es que la promesa es eterna. Y la promesa, yo le preguntaba al Señor en un caso así muy particular, especial, que era de un muchacho muy querido, muy amado de la iglesia que se llamaba Pablo, Pablito. Él era un niño muy dedicado. De hecho, él fue el primero que se convirtió al Señor en una escuela bíblica que hacía mi tía Sila, ¿verdad? Esa escuela bíblica, él se convirtió y después fue que vinieron a convertirse sus padres, ¿ok? Y todo. Y él en un momento que estaban en una clínica allí, que iban a llevar un dinero para pagar la clínica donde estaba su abuela, él y su papá fueron y vino un atracador y paz. Él los atracó y él tratando de defender a su padre le dieron un tiro y se murió. Y yo me quedé con aquella pregunta. Dios, pero bueno, ¿qué significa esto? ¿Dónde está tu promesa que dice para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra? Ok, a Pablito le iba bien, era un muchacho que iba en sus estudios bien, en donde quiera, donde él siempre creaba un efecto especial. Pero ese muchacho que le iba bien, entonces en un momento tal, pues ya murió. Y entonces, ¿qué, Señor? Y me dice, y los míos no heredarán la tierra, pues. Entonces, ¿dónde estará Pablo? ¿Estará en el tormento eterno o estará reinando conmigo? Entonces, perdón, Señor. Esto es una promesa que se extiende hasta la eternidad. Y así, en el caso pues de un hermanito mío, el menor, el hijo de mi padre, y es un muchacho entregado con sus células, con 15 años ya tenía una célula de más de 40 personas y muere ahogado. Igual la misma respuesta me dio el Señor. Entonces, después que él muere, ¿cuánto efecto de la vida de Pablo fue? Muchas personas fueron impactadas y muchas personas han conocido al Señor por el testimonio de Pablo. Y muchas personas fueron impactadas y conocieron al Señor aún después de la muerte de mi hermanito pequeño que entregó su vida al Señor. Entonces, su vida de obediencia a su padre, su vida de atención, el Señor no la deja allí porque nosotros no morimos, nosotros dormimos, ¿ok? ¿Y cuál es la palabra para nosotros los padres?
Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, amonestación del Señor. Ay, qué cosa. A nosotros nos encanta que nuestros hijos nos honren. A nosotros nos encanta que nuestros hijos no nos hablen mal, no nos hablen gritados, no nos hablen golpeados, no nos hablen con esas respuestas que nos tiran ahí duro. No, a nosotros nos gusta que nuestros hijos estén ahí honrándonos. Y cuando ellos vienen con sus malas palabras, sus malas acciones, hijo, honra a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Oh, pero cuando nos toca a nosotros, que nosotros hablamos golpeados, que hablamos mal, que le decimos las cosas como no se las debemos decir, con faltos de sabiduría, le provocamos la ira a nuestros hijos y ay, ¿quién nos exhorta a nosotros? Aquí el Señor. El Señor sabe cómo tú le estás hablando a tus hijos, cómo le estás hablando a tus hijas. El Señor lo sabe y sabe que lo estamos haciendo mal porque nosotros le provocamos la ira a ellos, provocamos que ellos se enojen, sí. ¿Cuántas veces Ana Victoria no lo ha hecho? 1.000 millones de veces le he provocado la ira a mis hijos porque esta cabeza dura de insensatez que no tomo lo que el Señor me dice, no le provoques la ira. Es una orden. No le provoques la ira al muchacho, no le provoques la ira a la muchacha. Asegúrate de que cuando le vayas a hablar al muchacho o a la muchacha, haya en ti palabra de sabiduría y háblale, sí, exhórtalo con amor, exhórtalo, sí, amonéstalo con amor, pero no le provoques la ira. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo, Señor? No lo sé. Con mi vana y humana, sabiduría humana, no sirvo para hacerlo. Tú no puedes, amado hermano, ni yo tampoco, pero con la sabiduría del Señor sí podemos. Y si es posible, por ejemplo, el Señor nos dice la mujer sabia edifica su casa. Proverbios 31, como nos dice, que le damos comida a nuestros hijos, que hace hasta las siervas. O sea, es una actitud y es posible que la podamos hacer porque el Señor está allí ayudándonos y sí es posible. Ahora, revisemos cómo hemos tratado a nuestros hijos en este año 2023, por ejemplo, cómo nosotros nos hemos dirigido a ellos, cómo le hablamos a nuestros hijos, de verdad, cómo le hemos provocado que ellos mismos se sientan mal con nosotros y ellos mismos puedan decir, ay, sí, te la pasas orando y leyendo y metida allí en las redes con tus hermanos evangélicos, pero no haces las cosas bien. Ok, nosotros hemos llegado a ese nivel. Si hemos llegado a ese nivel, entonces es el momento de arrepentirnos y de volvernos, porque el Señor nos promete tantas cosas, como ayer nos prometía que iba a traer a nuestros hijos de vuelta y todas esas cosas, pero nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto. ¿Cómo estamos tratando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos comportándonos? ¿Cómo nos dirigimos a ellos? Nos dice que también lo hagamos con disciplina, ¿verdad? Dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, hay ahorita, por ejemplo, una cantidad de padres, nuevos padres, que sus hijos tienen 2 años, 3 años, 4, 5. Los míos ya están viejos. La menor tiene 17, ¿verdad? Pero esos padres que están en esta nueva, que no se les puede, a los niños no se les puede hablar así. A los niños no se les puede disciplinar, se les tiene que dar todo, todo lo que el muchacho quiere se le quiere dar. ¿Y cómo los estamos criando? Los estamos criando con disciplina, le estamos enseñando disciplina a nuestros hijos, les estamos enseñando límites, qué es lo que pueden hacer bien y qué es lo que no pueden hacer, qué les va bien y qué no les va bien. Entonces, tenemos que pedirle al Señor también esa sabiduría, cómo nosotros vamos a criar a nuestros hijos, ¿verdad? Es necesario que disciplinemos a nuestros hijos porque escrito está que el padre que ama, disciplina y azota a aquel que toma por hijo. Es decir, es necesario. A veces no es, no, el muchacho no entiende con palabras, sino con mano dura. Cierto, hay que enseñarlo y ponerle sus límites para que ellos no se desemboquen en la vida. Más en este tiempo donde todo es así, como que es una cuestión de al instante, todo al microondas, todo lo que, que quieren lo quieren rápido y se llevan por delante todo porque creen que todo es para ellos.
este mundo se los está mostrando, todo es para ti. Entonces creen que las cosas así cuando salen a la realidad, lo que hacen es estallarse y encontrarse en depresión e incapaces de poder enfrentar al mundo porque el mundo es malo, ¿ok? Y entonces si nosotros no los enseñamos a tiempo, pues ellos no van a poder entender eso. Ahí pues es necesario que nosotros nos apropiemos de la palabra, que es lo que dice, instruye el niño en su carrera, que aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Agarra toda esa ley y átalas a su cuello, escríbelas en una tabla, o sea, en los postes, en todas partes, de modo que el muchacho en este tiempo que él absorbe como una esponja, estas edades del 0 año a 7 años, que es la edad en lo que el niño está absorbiendo sin cuestionar mucho, ese sea el tiempo en que nosotros le estemos enseñando a nuestros hijos todo lo que sea, porque llega una edad ya que el muchacho quiere rebelarse, quiere conocer el mundo, quiere todo, y si nosotros no le hemos puesto los fundamentos firmes al muchacho, pues el muchacho se va a estallar, se va a estrellar con el mundo y se va a encontrar que no va a poder enfrentar las situaciones de una manera en la cual puedan salir airosos. Entonces, ese es nuestro deber nosotros como padres. Finalmente, pues, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Estamos hablando con temor y temblor. Ustedes, empleados donde estamos trabajando, nosotros nos sometemos a nuestro jefe y hay muchos cristianos que dicen que se someten al jefe, pero llegan tarde, llegan se cabalgan las horas, hacen un montón de cosas, ¿verdad? Que no están bien y están fallando en ese sentido. Le pregunto, usted, si su horario puntual es de 8 de la mañana al trabajo, usted llega exactamente a 5 para las 8 o a las 8 en punto para el trabajo o llega 10 minutos tarde, usted le está robando a su jefe. Usted se va antes de tiempo o dentro del trabajo usted se pone a escribir mensajes y hace cosas y está haciendo, usted lo está haciendo bien. No, usted está, usted está fallándole a su jefe, no lo está haciendo con temblor, no le está haciendo con temor a su jefe, ¿ok? Entonces usted agarra las hojas y se las lleva para que el muchacho haga los trabajos de la escuela o agarra los marcadores y las cosas de los materiales de oficina y se los lleva para la casa, usted está robando, usted está robando. Entonces, agarra, no, hijo, no importa, yo lo imprimo allá en el trabajo suyo, yo te lo imprimo, yo te lo traigo a la tarde. Le está robando la tinta a su jefe, la luz y todo. Usted está haciendo mal, arrepiéntase de eso, arrepiéntase. Tenemos que ser cuidadosos. Si el trabajo nos dice que debemos hacer esto y esto, pues cumplamos con nuestro deber meticulosamente. Si no, estamos fallando. Entonces, siervos obedecer, no sirviendo al ojo, o sea, ay, para que el jefe me vea mientras él me está mirando, yo me estoy portando bien, pero cuando él da la espalda, yo hago lo que me da la gana. No, usted tenga presente que su jefe está presente y su jefe es el Señor Jesucristo y está presente constantemente en todo. Así que tenemos que hablar derechitos, derechitos todo el tiempo, porque el Señor está mirándonos, el Señor está mirándonos. Y si el Señor le está mirando qué es lo que usted está haciendo en su trabajo, Él está mirando cómo lo está haciendo, con qué corazón está haciendo el trabajo, lo está haciendo con amor y en amor y para el amor y por el amor que es el Señor. Usted no está trabajando para su jefe, usted está trabajando para el Señor. Y si cambiamos esa mentalidad y mudamos nuestra forma de pensar, nosotros cuando estemos en el trabajo vamos a tener ese respeto, ese temblor por nuestro jefe y que vamos a dar un ejemplo de que Dios está viviendo en nuestras vidas. Y el Señor dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, que le está haciendo, yo le estoy haciendo un bien a mi jefe y hago un poco más, así como trabajaba José, que trabajaba con aquella devoción que lo subieron a nivel de ser mayordomo, ¿verdad? Entonces, el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea, que usted y yo estamos con una promesa del Señor, que todo el bien que nosotros estamos haciendo, ese bien el Señor nos lo va a retribuir a nosotros. Qué hermoso es nuestro Dios. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. O sea, si nosotros somos los jefes, entonces vamos a ponernos en el lugar
de nuestros trabajadores. Vamos a verlos, a sentir lo que ellos sienten y darle lo mejor a nuestros trabajadores y sobre todo no quitándole la paga, sino pagándole lo que es justo, ¿verdad? Lo que es justo a ellos, ¿verdad? Y vosotros vamos a hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Mira que si tú no haces esto o aquello, sino esa sabiduría de Dios. Amados hermanos, es el tiempo en que el Señor nos da instrucciones de cómo vivir y cómo comportarnos y que nosotros, ¿verdad? Debemos revisar cómo nos estamos comportando hasta ahora y ver, Señor, estoy fallando aquí, aquí y aquí. Este es un mensaje de sujeción, de obediencia. Nosotros nos sujetamos a nuestros padres, nos sujetamos a nuestro jefe, hacemos la voluntad del Señor porque nosotros queremos ser obedientes. Esto es una instrucción, esto es un mandamiento del Señor. El Señor nos está mandando, nos está dando una orden. Nosotros podemos decidir obedecer al Señor o no obedecer. Prestarle atención hoy al Señor y obedecer a nuestros padres, obedecer a nuestros jefes, no provocarle la ira a nuestros hijos, hacer la voluntad del Señor en todo el sentido como el Señor nos está demandando o hacer lo que nos dé la gana a nosotros. A ver qué nos va a ir bien. Ahora, hoy, en este momento, yo te invito, amado hermano, a que hoy juntos nuevamente nos presentemos delante del Señor y le digamos al Señor que nos perdone, porque si hemos fallado en este sentido, este es el momento preciso también para arrepentirnos, para volvernos de nuestro mal camino, de nuestro mal proceder y especialmente dejar que el Señor opere en nuestras vidas, que sea el Señor controlándolo todo y sobre todo dándonos el amor suficiente para obedecer a pesar de que la persona que está allí parece un tirano, una persona que no merece que nosotros le obedezcamos, que nosotros nos sujetemos a él, aunque parezca lo que parezca, nosotros en obediencia lo hacemos en el Señor, porque nuestro Señor es la razón de nuestra vida y solo Él y nada más que Él es nuestro Dios y a Él obedecemos, ¿verdad? Amado Dios, en este momento vengo delante de tu presencia, clamándote a ti, Señor, el Dios perdonador, el Dios que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, que toda esa carga de pecado la llevó nuestro Señor. Mira los pecados míos, los pecados de mis hermanos. Mira, Señor, las faltas. Mira donde nosotros hemos fallado con nuestros hijos, con nuestros padres. Mira, Señor, los resentimientos que cada uno tiene con su papá o su mamá. Hoy es el buen día, Señor, en que te presentamos el dolor y la tristeza que nos causaron nuestros padres. Y hoy venimos delante de ti para que seas tú sanando el corazón de cada uno de ellos. Señor, en este momento sea quitada la estaca que ha venido clavada en el corazón de mis hermanos por situaciones, por hechos que hicieron sus padres que afectaron sus vidas. Ahora te ruego, Señor, en este momento que vengas a sanar el corazón de ellos. Limpia su corazón, Señor. Y sobre todo ese ungüento de amor, Señor, sea en el corazón de ellos, de modo que cada herida que le causaron sus padres, su madre, su abuelo, sus personas de autoridad, Señor, ellos sean sanados. Y ellos puedan, Señor, en ti obedecer a sus padres. Señor, obedecerlos y someterse, Señor, en todo. Ahora te pido perdón yo como madre y me pido perdón por mis hermanos, Señor, que son padres y madres, Señor, que le hemos provocado la ira a nuestros hijos, que a veces, Señor, no medimos las palabras y hemos ofendido a nuestros hijos y hemos emitido incluso palabras de maldición contra ellos. En este momento, Señor, llevamos todas esas palabras al pie de la cruz, Señor. Allí donde quedó clavada el acta de los decretos que nos era contraria, Señor. Y anulamos en tu nombre, Señor, toda maldición que hemos proferido contra nuestros hijos. Todas palabras, Señor, que han ofendido a nuestros hijos y que han marcado la vida de ellos, Señor. Ahora, Señor, en este momento restituye, Señor, restituye la vida de nuestros hijos, restáurala, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de tu amor, el instrumento de tu paz, Señor. Que tengamos, Señor,
en ti, Señor, esa palabra correcta, esa palabra de consejo, esa palabra de ánimo, esa palabra de exhortación. Y aún, Señor, en el momento que tengamos que hacer la disciplina, lo hagamos en ti, con tu sabiduría, Señor, para que nuestros hijos, Señor, puedan redirigir su vida de tal modo que ellos no se sientan agraviados, sino que en medio de las disciplinas puedan conocer y ver el gran amor que le tenemos, Señor. Ahora en este momento te ruego, Señor, mira, Señor, cómo hemos fallado. También, Señor, muchas veces como trabajadores, Señor, hemos fallado a nuestro jefe, Señor, y los calificamos de malos jefes y esto, pero no nos damos cuenta que también somos malos empleados. Perdónanos, Señor. Perdónanos y límpianos de nuestra maldad, Señor. También perdónanos a nosotros como malos jefes que hemos sido, como los hemos maltratado, como hemos dicho palabras que no son buenas, Señor, y hemos también afectado la vida de ellos. Señor, tú quieres que nosotros seamos como tú y en ti y que nos parezcamos a ti, Señor. Ahora ven y muda nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y transfórmanos, Señor, de tal modo que nosotros podamos empezar de nuevo, Señor. Danos, Señor, la oportunidad de mostrar tu amor y tu gracia en cada una de nuestras acciones, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Señor, obra tu Espíritu Santo. Yo de camino vical y ricori oro. Aneo io ereu ori. Ustedes son mis hijos porque yo los engendré. Amén de sudo canense. Y uramándose. Y a mis hijos que yo amo, a mis hijos que yo amo, que son míos, que son legítimos, a ellos les enseño, los guío, los dirijo. Y cuando no están bien, los disciplino. Pues Bacay, ¿los voy a dejar yo perder? Yubikisisei, ¿dejaré que ustedes perezcan por no disciplinarlos, por no exhortarlos, por your finding the face? Pues yo los disciplino. Yo los disciplino y los disciplino en amor. You will standing man the funny man. ¿Y cómo es que azoto y a la vez amo? You will standing man de fe, porque mido su vida. Yo azoto para no destruir. Amén. Amén. No doy el azote con el golpe más fuerte de lo que ustedes puedan llevar. Si amén de first. Yo sí. El azote que les doy es medido de acuerdo a lo que ustedes pueden soportar, pero que a la vez pueden hacer ese cambio de actitud. Yo de command de sí. Yo de fe, yo no amen de fe. Yo obedecem. En mí está la palabra de consejo. Amén de fe, en mí está la palabra de dirección. Amén de fe, en mí está la palabra de aliento. Amén de fe, y yo sé. Y yo no estoy en ustedes. Si yo estoy en ustedes, entonces la palabra de dirección está en ustedes. La palabra de consejo está en ustedes. La palabra de guía está en ustedes. La palabra de exhortación, de ánimo, está en ustedes. La palabra que amén, decide, edifica, está en ustedes. You men decir, amén, decir. Y la sabiduría mía, les enseñará el momento de accionar y de ver qué tipo de disciplina tienen que darle a sus hijos. Yo pensé, pero en ningún momento dejarán a ustedes sin disciplina a sus hijos. You so man the fact. You are amen the oath. You are amen. No debe, amen, dice. Muchos obvian y dejan pasar por alto la falta. You became a day, you see, para no contender. Amén esa no es mi voluntad. You aman de fe.
clama a mí y yo te enseñaré. You are men the some and the head. You are the men the come. Sus hijos son de bendición, pero no serán de bendición si no se les disciplina, si no se les enseña. Oh, manda men de fi. Serán de tristeza porque andarán en necedad. You are men naming in the sea. Y el hijo necio es tristeza. Oh, manda boshini men de fi and the show. Es de deshonra para ustedes. You men de levántense ahora. You are men now you are him. Yo soy el ejemplo de padre. You men should be. Tu hija, obedéceme a mí. Tu hijo, obedéceme a mí. Oye, sí, si tú me obedeces a mí, en your man de sí, y obede comen, estarás obedeciendo a tus padres. Yo me de comen de sí, ni men de fe. Y así ellos no merezcan que tú le obedezcas. Amén. El obedecerme a mí de sí traerá para ti bendición. Oh, my name is so that because you are there. You nego, así que pon la actitud y ven, amén decir, porque me dices, te amo, Señor, te amo. Si me amas, cumple mis mandamientos. You do very command see. Los que me aman cumplen los mandamientos. You be man, you should have see. You are the Aquellos dicen te amo, Señor, pero no cumplen los mandamientos, no me aman nada. Omaha, yo no soy su Dios. No me sé de la razón de su vida. You be man de ferry over. Ellos tienen una religión amando firmemente de fi you become y se jactan de conocer la palabra, pero no la cumplen. You the command, a eso desecho yo. Obedece, te dejarás tú desechar por no obedecer mis mandamientos. Amando fi yo, y yo, en lo simple, en lo más simple. Amén, decir, you will obedece. En Amén. Bueno, amados hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. En el nombre del Señor seguimos en estos 21 días de ayuno. Que la paz del Altísimo sea con todos. Amén.